Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da, amén. ¿Qué les parece si oramos una vez más? Hablamos con el Señor y comenzamos. Esperamos que se sienten los chicos de alabanza y nosotros oramos al Señor. Ahí donde está usted vamos a clamar, vamos a suplicar que el Señor nos prepare como cantábamos hace unos segundos y que Él hable, que la palabra encuentre lugar y que sea una semilla que dé fruto. Ahí donde estamos vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos en este momento, a esta hora. Tú estás en medio de nosotros y te suplicamos, Señor, que tu palabra dé fruto, Señor, a 100, a 60, a 30 por uno, Señor. Te pido que tomes esta predicación, este mensaje para edificación, para hablarnos, para animarnos, Señor, en tus caminos y en tus sendas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada interrumpí la carta a los Hebreos, pero hoy voy a regresar a la carta a los Hebreos. Nos quedamos en el capítulo 5. Voy a tratar de explicar muy rápidamente el capítulo 5 para entrar al versículo 11. En el capítulo 5 del versículo 1 habla de que Cristo es el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote mayor que Aarón, que viene de un sacerdocio de Melquisedec, que el Padre lo constituyó hijo, pero además que en este momento intercede por nosotros. Ahora, cuando el predicador, porque acuérdense que esta carta a los Hebreos es un predicador, es un pastor que le habla a su congregación. Cuando él está hablando y desarrollando el tema del sumo sacerdocio, ¿saben ustedes que él tiene que parar la predicación? Él está desarrollando acerca del ministerio de Cristo como sumo sacerdote, y este predicador tiene que parar su sermón. O sea, empieza a desarrollarlo, empieza a hablar que Cristo es mayor que Aarón, que viene de Melquisedec, pero él tiene que parar el sermón. Para el sermón abruptamente. De eso se trata el versículo 11. Y dice por qué lo va a parar ese sermón, por qué va a hacer esa pausa. Dice versículo 11, ahora sí vamos a entrar en contexto. Por eso comienza el versículo 11, dice acerca de esto, de lo que vengo diciendo en el capítulo 5, tenemos mucho que decir. Del sumo sacerdocio de Cristo hay muchas cosas que decir y difícil de explicar. Pero mire la nota que comienza el autor de la carta a los Hebreos, el pastor, el predicador, dice: por cuanto ustedes se han vuelto hechos tardos para oír. O sea, yo podría hablarles, dice el predicador, mucho más. El problema que hay ahorita en la congregación es que algunos se han vuelto lentos para oír. Se han hecho tardos para oír. Han entrado a una situación que el autor no puede ir al ritmo que él quiere. Mire, ¿cuántos docentes hay aquí en esta mañana? ¿Pueden alzar la mano sin pena? No le vamos a pedir que nos invite a comer. Muy bien, hay 2. ¿Quién más es docente? Muy bien, 4. Ellos nos van a invitar a almorzar hoy después del culto. Pero mire, los docentes saben cuando sus alumnos están en otro planeta. ¿Sí o no? O sea, claro que hay docentes. Yo tenía un maestro en el tecnológico que él daba su clase y que ustedes que le busquen. Bueno, es otro asunto. Pero el docente sabe cuando sus alumnos están perdidos. Lo sabe. Acá está hablando el predicador y se da cuenta que su audiencia está perdida. O sea, no capta lo que está diciendo el predicador y él tiene que hacer una pausa. Los alumnos están perdidos en el curso. Dice: voy a pausar, yo no puedo seguir predicando. Y comienza el texto, la verdad, tiene un tono de exhortación. O sea, porque a nadie le va a gustar: oye, la verdad que estás bastante lento. No sería tan fácil.
no es muy agradable que nos diga que hoy, ¿sabes qué? Como que tú eres de lento aprendizaje, como que no has captado el asunto. Así comienza este predicador, tan perdidos en lo que va a decir Pablo, el autor, no Pablo, es un desconocido. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no se sabe realmente quién es este que escribió la carta a los hebreos. Ahora, el asunto acá es que dice que en el original griego la palabra tardo para oír. ¿Cuántos conocen acá a un oso que le da flojera moverse? ¿Cómo se llama ese oso? ¿El oso qué? ¿Me lo están diciendo a mí o al oso? Es el oso perezoso, y uno lo encuentra ya en el árbol, le da flojera, una pereza, ¿no? También es el oso perezoso. De ahí viene. Ahora, lo que está diciendo el autor de los Hebreos, ustedes, hermanos, saben qué les ha pasado. Ya entraron a ser los osos perezosos. No les digo osos perezosos, pero les digo, hermanos, acá hay un problema de fondo. A ustedes les da pereza. Ahora, honestamente hablando, acá delante del Señor, nadie lo va a ventilar. ¿Cuántos de nosotros hay cosas en las cuales nos da cierta pereza? No tiene que alzar la mano, solamente con que parpadee sus ojos en alguna área de nuestra vida. O sea, mire, los albañiles tienen un lema, es lunes, San Lunes. No se trabaja, o sea, incluso para ir a la escuela, ir lunes. Los que van mañana a laborar a las 7, 8 de la mañana, hijo, mañana, regreso a clases. Bueno, acá el autor está diciendo, ustedes se han vuelto perezosos, lentos para aprender. Lentos. En otras palabras, el autor tiene que parar su sermón. Está diciendo, ustedes deberían ir a un ritmo más acelerado. Lo tengo que pausar. No puedo seguir la predicación. No puedo avanzar. No le captan. No sé si le ha pasado en alguna ocasión. Usted va a un curso y usted está perdido. Por ejemplo, usted va a un curso avanzado de inglés y usted nomás sabe decir unos 5 palabras en inglés. Open the door o algo así por el estilo. Usted va a un curso avanzado y yes, oh, usted está perdido, ¿no? O va a un curso de repostería, usted no tiene idea de cómo se hace ni siquiera un bolillo. O un curso de cocina, usted no tiene idea, puro comprar comida hace. ¿No? Acá con el hermano, yo le ando haciendo propaganda, por eso creo que me despacha más. Entonces, pero es un poco incómodo, ¿sí o no? El docente no puede avanzar porque estos no saben ni siquiera saben, no puede uno desarrollar. Eso está diciendo el predicador. Eso está diciendo. Ahora, el versículo 12, déjeme decirle el versículo 12. Leemos el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No es que se le complicaba al predicador, no es que el maestro tenía problemas para enseñar. El problema es que los hermanos habían entrado en pereza. Les daba flojera, algo había ocurrido. Les daba pereza las cosas que un día le apasionaban. Ahora, hay que ser honestos delante del Señor. Pero dígame si en alguna área usted nunca le ha dado pereza. De las cosas espirituales. Si alguno de nosotros dice, pastor, a mí nunca me ha dado pereza nada, la verdad es que está mintiendo. Pero en alguna área de nuestra vida nos ha dado pereza en algún momento dado. Por X o por Y entra uno a un estado de pereza. Ahora, eso no es correcto, porque no avanza el reino. Si todos son, hay un detalle acá. La iglesia en general había entrado en pereza. Imagínense una iglesia perezosa, que a todos nos da flojera todos los asuntos del reino. Me da flojera, estoy cansado. No es una buena señal. Mire versículo 12. Porque debiendo ser ¿qué? Ahora, esta palabra maestro no necesariamente está hablando de algo académico. Ustedes que me escuchan, dice el predicador, deben ustedes ser maestros.
¿Después de qué? Ahora, esto nos da luz después de tanto tiempo. Esto es muy bueno para nosotros. Incluso hace que nos evaluemos. Porque se supone que si usted y yo tenemos un tiempo en la vida cristiana, usted es un maestro. Usted debe enseñarle a alguien lo que ya sabe. Lo cual significa que el tiempo no determina que alguien sea maestro. Eso es triste. Pero el tiempo se presupone que uno ya debe enseñar a otro lo que ya sabe de las cosas del Señor. Pero si ya pasó mucho tiempo y usted no está siendo un maestro, no está enseñando a otro, algo está mal. Algo es incorrecto en nuestra vida cristiana. Porque el texto dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son las cosas básicas de la fe, el ABC de la vida cristiana. O sea, ustedes tienen mucho tiempo y tengo que enseñarles, o es necesario que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? Ahora bien, hay algunas hermanas que tienen la dicha acá de ser mamás, ¿sí o no? Ahí tenemos el bebé de la hermana Lady. Es un bebé recién nacido. ¿Alguien más? Así recién nacido. Ok. ¿Será que el bebé de la hermana Lady, permítame hacer esa ilustración, hermana, le podemos dar mañana una milanesa de cerdo? A ver, pastor, ok, me cae bien, pero no. Porque ¿qué necesita el bebé de la hermana Lady? Leche. Pero cuando tenga 10 años el bebé de la hermana Lady, ¿le va a seguir dando leche? No, porque ya a determinado tiempo comienza con papillas. No me he olvidado del todo, ¿eh? Y pastor, está pocha, abuelo. Quizás. Pero hay la papilla y después viene, no sé, hay que licuarle la proteína. Y empieza a crecer al grado de que empieza a ser independiente. Yo creo que ningún hermano de 20 años para arriba trajo en su mochila algún biberón. Para él, pastor, es que es mi lechita caliente, ¿verdad que no? Sería algo así medio raro, medio extraño. Ahora, un bebé es una maravilla, es una bendición un bebé. ¿Cómo que estoy omitiendo? Aquí está, la iglesia está creciendo. El bebé de José, no José como bebé, el bebé de José, o la bebé de José. Está el bebé de Toño. Hermanos, que siga creciendo la iglesia, no importa Toño, hay más trabajo, más clientes, que siga creciendo la iglesia. Hay varios bebés aquí. No sería normal después de 5 años, 10 años darles pura leche, porque necesitan proteínas, necesitan otro tipo de cereales. Me explico, ¿qué está diciendo el predicador? ¿Qué está diciendo el pastor? Amados hermanos, iglesia hebrea, acá el detalle es que usted ya pasó un tiempo considerable y ustedes son bebés, se les tiene que dar leche. Ahora déjenme darle algunos, vamos a pensar en los bebés. Los bebés se les tiene que cambiar de pañales, ¿sí o no? Yo no creo que el bebé de Toño, a ver papá, dame chance, voy al baño, ¿verdad que no? O sea, es obvio, pastor, o sea, lo que está enseñando hoy es muy obvio, sí es muy obvio. Yo no creo que el bebé de Toño se pare a las 5 de la tarde, voy a comprar un refresco a la tienda. No creo, porque es un bebé. Pero a los 15 años el bebé de Toño, a los 20 años el bebé, ya no va a ser el bebé de Toño. Ya va a ir como Noah, por ejemplo, ya es grande. Y yo creo que abre el refri y toma yogur, etcétera. ¿No? Porque ya tiene cierta edad. Son cosas muy obvias, ¿verdad? Es lo que está diciendo acá el predicador, el pastor. Está diciendo, hermanos, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo ustedes hay que cambiarle pañales? Resulta que lloran a cada rato. Resulta que hay que darles leche otra vez. O sea, hay que volver. Ustedes no pueden captar lo que yo estoy predicando. Y tengo que ponerlo al nivel de bebés. Nivel bebé, nivel bebé con dibujitos, con figuritas, porque son bebés.
No puedo hablarles del sumo sacerdocio de Cristo porque no lo digieren. Tengo que parar el sermón porque ha habido una flojera terrible, y el problema es que ustedes han regresado a un estatus de bebé. O sea, debieran ser maestros, pero ahora son bebé de brazos. Hay que darles leche, cambiarles pañales, bañarlos, y lloran a cada rato, no se saben comunicar, en la medida de lo posible sí, no saben hablar, no saben qué les duele, hay que llevarlos al pediatra. Eso está diciendo el autor, debiendo ser ya maestros por el tiempo que tienen ustedes en la fe. Ustedes se han vuelto niños otra vez. Hay que darles, tienen necesidad de leche, no de alimento sólido. Hay que enseñarles otra vez las cuestiones básicas. Y eso es a medida de exhorto. Deben ser maestros, son niños. Fíjense que los reformadores, después de Lutero, los reformadores tenían 3 componentes en su enseñanza. Y era lo básico, eran 3. Los reformadores tenían 3 componentes. Número 1, ellos enseñaban el credo apostólico, y cada discípulo tenía que aprenderse el credo apostólico. En segundo lugar, los discípulos de los reformadores, después de Lutero o con Lutero, tenían que aprenderse los 10 mandamientos. Y todos los discípulos cristianos se aprendían el credo apostólico, los 10 mandamientos, y número 3, el Padre Nuestro. De tal modo que estos hermanos, estos tres componentes, podían ya enseñárselos a otros. Y esa es la idea bíblica. Y eso es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Ustedes deben ser maestros, pero son bebés. ¿Qué les pasó? Debieron ser maestros de la palabra, ahora son bebés. Necesito volver al ABC, enseñarles el ABC, los primeros rudimentos. Versículo 13 y versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Y sigue desarrollando la idea. ¿Sabe cuál es el tema en esta mañana? Vamos hacia la madurez. Hermanos, vamos hacia la madurez. Puede ser que acá haya un bebé espiritual que no tenga mucho tiempo en el cristianismo, apenas está llegando a la iglesia. Ok, necesita el ABC, necesita aprender las cosas básicas de la fe. Pero si alguien de nosotros tiene ya tiempo con nosotros o en la fe del Señor, debe ser un maestro. Debe enseñarle a otra persona la palabra. Debe enseñarle la palabra. Lo que ya sabe de la palabra, tenemos que enseñárselo a otro. Eso es lo que se espera. Es lo que está diciendo el autor. Yo no puedo avanzar, no puedo predicarles de esto. Tengo que parar. Y dice versículo 13 y 14: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. En la palabra de justicia. Pero, versículo 14, el alimento sólido es para los que aman. Y por eso digo, el tema es: avancemos. Avancemos hacia la madurez. Vayamos hacia la madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la idea es que usted y yo seamos maduros en la fe. No se le puede responsabilizar a un bebé, pero a un adulto sí se le puede responsabilizar ciertas áreas de trabajo, encomiendas que a un bebé no puede responsabilizarse porque es un bebé. Entonces vale la pena que usted y yo avancemos a la madurez, avancemos hacia la madurez. Los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no es nada más y nada menos. Una persona madura, escúchelo bien, una persona madura puede distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Una persona madura sí se percata y se da cuenta de cosas que son incorrectas. Yo no puedo decirle a Toñito: a ver, Toñito, ¿qué opinas de este versículo? Oye, Toñito, ¿será que está bien lo que yo estoy haciendo?
¿Qué me va a decir Toñito? ¿Qué me va a decir el bebé de la hermana Lady? Pero sí se lo puedo preguntar a un adulto, cualquiera de ustedes. Porque un adulto tiene incluso los psicólogos, los psiquiatras, estiman que el cerebro, la parte frontal del cerebro, termina de madurar, hay psicólogos aquí, a los 25 años de edad. Hay alguien de 25, acá yo veo puro chavo como de 20 y algo, ¿verdad? Aquí están los chavos, puro de 20 y algo. Pero a los 25 años se supone que la parte frontal del cerebro ya maduró y se pueden tomar decisiones más atinadas. Entonces el texto está diciendo, yo no puedo predicarles y profundizar del tema de Cristo porque hay un problema de pereza en la iglesia. Pero luego dice el autor de esta carta, y acá es interesante, porque habla de todo aquel que participa de la leche sin experto en la palabra de justicia. No puede trazar bien la escritura, se ha detenido en el ABC, porque es un pequeño, es un niño. Pero el alimento sólido, un bistec, un sirloin, yo no, la verdad no soy experto en carnes, he comido algunos cortes que a mí me han invitado, pero yo los ignoro, a mí me gusta, me place, yo no conozco de cortes, de carnes, pero los disfruto, eso sí, me explico. Está diciendo el texto bíblico, la persona madura puede comer alimento sólido, puede degustar y disfrutar, de tal manera que la iglesia hebrea en esta carta no podía ir más allá de lo que el predicador podía predicar, de lo que el predicador quería hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque la congregación era infantil. Tanto tiempo, ustedes son niños, yo no puedo profundizar, dice el autor. Ahora bien, los anima, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Y la idea de alcanzar es vamos a la madurez. Ahora vamos al ver capítulo 6, versículo 1. Está conectado el capítulo 5, 11 con el capítulo 6 del 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, las cosas básicas de Cristo, o sea, las primeras enseñanzas. Vamos, ahora hay algo interesante que algunos comentaristas dicen, que aquí cambia un poco el autor, porque son dos exhortaciones. La primera es una exhortación a la iglesia que había caído en la pereza. Pero la segunda exhortación es lo que los comentaristas hablan de que el autor utiliza una excelencia en su enseñanza, pero también una estrategia psicológica impactante, porque él se involucra, él se hace parte del problema. Dice acá el texto bíblico, vamos, o sea, yo me incluyo, vamos adelante, hermanos, a la perfección. Y la palabra perfección es sinónimo de madurez. Honestamente hablando. Honestamente hablando. Por eso vamos a la madurez. Porque muchas cosas en nuestra vida, muchas decisiones, las hemos tomado de manera infantil. No tan maduramente. No tan atinadamente, yo me incluyo. Hemos tomado decisiones no tan sabias, no tan maduras. Tomamos decisiones de niños. Ay, me molesté. Acá es interesante que el autor está diciendo, vamos adelante, a la perfección se incluye. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, porque los judíos tenían varios bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Da la impresión que el pastor recapacita en su exhorto.
No se detiene a enseñarles las cosas básicas, pero es un experto que conoce a su audiencia y se hace parte del problema. O sea, ustedes están así, pero también yo necesito madurar, yo necesito ir adelante. Así que vamos adelante, está diciendo el escritor. Vamos hacia la meta, está diciendo el escritor. Vamos hacia la madurez. Y la palabra en el original no implica un entendimiento, o sea, no es que yo ya sé todo, no es un entendimiento completo, sino una cierta madurez en la fe cristiana. La palabra original es teloites. Vamos hacia la perfección. No es que voy a saber todo de la fe cristiana, pero voy adelante. Vamos, hermanos, vamos a dejar la pereza, vamos adelante, vamos hacia la madurez, vamos hacia la perfección. Como bien dice el autor de los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, este catálogo que aparece aquí, por ejemplo, se puede enumerar. Voy a volver a repetir el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Parece que está de alguna manera en categoría. Esto parece ser que eran las doctrinas principales de la iglesia primitiva. Una de las doctrinas parece ser que eran las doctrinas principales y está en categoría. Fundamentos del arrepentimiento, de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos que tiene que ver con la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y en el versículo 3 del capítulo 6 de Hebreos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite. ¿Usted se acuerda de Filipenses que dice, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Está diciendo, Dios puede permitir que se deje la pereza de la iglesia y puede permitir que nosotros avancemos hacia la madurez, corramos hacia la perfección, avancemos a ser personas maduras. Creo que Dios lo puede hacer. Me parece que Dios lo puede hacer, está diciendo el autor. Si Dios en verdad lo permite, esto va a pasar. Ustedes y yo vamos a avanzar. Ahora, ¿eso no sería bueno también para nosotros, hermanos? Que nosotros también maduremos. ¿No sería bueno? ¿O cuántos de nosotros queremos seguir siendo niños en la fe? Si usted se acaba de convertir, si no tiene mucho tiempo en la fe cristiana, esto es un bebé. Pero el bebé necesita crecer. Va a tomar leche ahorita, cosas básicas, pero debe avanzar. Viene la papilla y luego viene el bistec. Y luego vienen otras carnes. Eso es lo natural y así debe ser la iglesia. Ahora bien, ¿qué más dice la Biblia? Versículo 4. Y acá nos vamos a enfrentar con un versículo de los más difíciles en todo el Nuevo Testamento. Uno de los más difíciles en todo el Nuevo Testamento. Fíjese que el versículo 3 termina diciendo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, para Dios hay algo imposible. Todo es posible para Dios. Dios puede hacer que la iglesia madure. Dios puede hacer que la iglesia deje la flojera. Pero acá hay un imposible. Comienza el versículo 4 del capítulo 6. Porque es imposible. Imposible. Y le suplico que se concentre lo más posible en los últimos 20 minutos que nos queda, 25. Porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. Y gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cómo es posible esto? Termina el versículo 3 que Dios, todo es posible, que es posible que los hermanos dejemos la flojera, la pereza, la desidia,
la indiferencia. ¿Es posible que Dios haga eso en nosotros, sí o no? ¿Es posible que Dios nos ayude a avanzar a la madurez? Pero acá hay un imposible. Porque es imposible. Dice el texto bíblico. ¿De quiénes se trata? Parece ser que este autor de la carta a los Hebreos se dirige a dos audiencias. Dos audiencias. Y en una de ellas hay una subaudiencia. La primera es la audiencia de los salvos. Sí, los salvos que entramos en un momento dado en un tipo de flojera en la vida cristiana. Nos da pereza en la vida cristiana ciertas cosas. Pero hay otro grupo, y es el versículo 4, que es otro grupo a quien se dirige, los que es imposible, los que fueron una vez iluminados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de los que fueron iluminados? Gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo que ha de venir. Recayeron. Ahora, déjeme darle este detalle para que usted y yo no entremos en conflicto. No entremos en conflicto. Porque es uno de los pasajes más difíciles de todo el Nuevo Testamento. ¿Acaso se pierde la salvación? Se llega a perder la salvación, porque ahí se recayeron. Gustaron del don celestial, participaron de la buena palabra de Dios, gustaron de la buena palabra de Dios, fueron iluminados, gustaron del don celestial. Este texto se está refiriendo, es una referencia a los israelitas que se endurecieron. Se endurecieron. Y hay dos citas específicas. Ustedes van a recordar ahorita. ¿Usted se acuerda cuando Moisés se quejaron los judíos porque estaban en el desierto y murmuraron porque estaban muriéndose de sed en el desierto? Y Dios le dijo a Moisés: pégale a la roca y va a salir agua. ¿Se acuerdan? Estaban endurecidos, Ellos se quejaron. O sea, le reclamaron: oye Dios, estamos en el desierto acá, hay calor, no hay clima. Yo sé que el calor da más, como que agota más. Pero ellos estaban en el desierto y se quejaron. Y en una segunda ocasión se quejaron. Y le dijo Dios a Moisés: háblale a la roca para que salga agua. Y quizá por vergüenza le dio a Moisés: si le hablo a la roca, van a decir que estoy totalmente loco. ¿No? O sea, ¿sí se dan cuenta de lo que Dios le dijo a Moisés? Háblale a la roca. Y digo Moisés, quizás, si le hablo a la roca, de verdad van a decir que de plano estoy loco. Ya me tiene salido bien un método. Le voy a pegar otra vez a la roca. Le pegó a la roca y salió agua. Dios no dejó mal a su pueblo. Debió hablarle Moisés a la roca. No lo hizo. Fue una de las cosas que a Dios le desagradó de parte de su pueblo, porque eran duros de corazón, hermanos. Estaban endurecidos. Y hay un segundo episodio, o un primer episodio, este es el segundo, o un segundo episodio, es cuando iban a entrar a Canaán. ¿Se acuerdan? Fueron 12 espías, 10 dieron un informe negativo. No, en Canaán donde Dios prometió, está amurallada la ciudad, es imposible entrar. Es más, dijeron los 10, nosotros vimos, hay gigantes allá, que nosotros parecemos langostas, o sea, nos van a pisar. O sea, ellos describieron un panorama que había gigantes y que los judíos los iban a aplastar así. Dos hombres, vamos, entremos, quizás Dios nos da la victoria. Pero todo Israel estaba endurecido. De esto está hablando el texto. ¿No acaso fueron iluminados por Dios?
¿No escucharon ellos la voz del Señor en Sinaí? ¿No acaso Dios los sacó de Israel y abrió el mar en dos? O sea, mire, esto es impresionante, a mí me impresiona siempre. Está el mar y Dios abre el mar y los judíos pasan en seco. ¿Se puede usted imaginar lo impresionante de estas paredes de agua? Y lo impresionante que Dios haya abierto y caminado ellos y no se ahogaron. ¿No acaso disfrutaron de la buena palabra de Dios cada vez que Dios hablaba? ¿No acaso comieron maná del cielo? ¿No acaso Dios levantó una columna de fuego en la noche para que no se murieran en el desierto, helado en la noche? Y Dios mandó una nube todos los días para que no murieran insolados o quemados. ¿No acaso disfrutaron del don celestial, del Espíritu Santo? Dios les dio agua de la roca, su ropa no se degradaba, no se echaba a perder. O sea, todo de eso está tratando, cita el autor. Fueron iluminados, escucharon la palabra, les dieron la palabra, escucharon la voz del Señor, pero estaban endurecidos. Y toda esa generación se murió en el desierto. Se murió y solo 2 entraron en Canaán. El texto está diciendo es imposible que los que una vez fueron iluminados. Ahora déjenme ponerlo en contexto. Hay 2 grupos, que es la audiencia que le está predicando acá el autor a los hebreos. La primera es de los creyentes que son perezosos. Está diciendo, vamos hermanos hacia la madurez, yo me incluyo, vamos a ser maduros. Pero la segunda audiencia es parte de la iglesia que escucha la palabra, podemos decirlo acá en contexto, pudiera ser alguien, ojalá que no pase con nosotros, que alguien participe, alguien que diga yo acepto a Cristo, que se bautice, que sea miembro de la iglesia, que tenga incluso un ministerio en la iglesia, pero puede ser que esa persona esté endurecida. No sé si ustedes recuerdan que el autor de los Hebreos constantemente dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que oyes, ponlo a nivel de práctica, hoy, no mañana, porque el problema es que el corazón se endurece. Y entonces está diciendo acá el texto, porque es imposible, o sea, eso no puede ser que los que una vez fueron iluminados, o sea, les viene el mensaje, oyen el mensaje, hay luz, gustaron del don celestial, ven la obra de Dios, escuchan la predicación, quizás estaban enfermos y Dios los sana de manera sobrenatural, o quizás no tenían trabajo, vinieron a la iglesia, por favor hermanos, oren, no tengo trabajo, y los hermanos oramos y Dios los bendijo con trabajo. Participaron del Espíritu Santo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, vieron que Dios está obrando como los israelitas y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible, imposible de los imposibles, porque sería crucificar de nuevo a Cristo, al Hijo de Dios, y exponerlo otra vez a la burla y a la vergüenza que tuvo Cristo. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Mire, el pecado de la pereza se perdona, gracias a Dios. Porque en cierto momento de nuestra vida, en algún momento, alguna área, puede darnos pereza. Y hay que reconocerlo. Puede ser que usted haya quedado estancado, debe ser un maestro, pero está con el ABC todavía de la fe cristiana. Bueno, dice el autor, vamos hacia la madurez, vamos hacia la madurez. Dios lo puede hacer tanto lo uno como lo otro. Pero lo que es imposible que Dios haga es que una persona, escuche bien esto porque esto es la profundidad del texto, una persona que de manera deliberada peque contra Dios.
Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que una persona de manera deliberada ve la obra de Dios, sabe del Evangelio, sabe de Cristo y de manera deliberada rechaza el Evangelio. Ahí es imposible. Es imposible. Es más, yo me sorprendo porque hace como un mes que estaba leyendo Levítico, mes pasado, yo leía Levítico y lo leía en la versión LBLA y también lo leía en la NTV. Y me llamó la atención y yo me quedé con Levítico desde que empecé a leerlo, desde el capítulo 4. Dice, cuando alguno pecare involuntariamente. Me quedé pensando, ¿cómo pecar de manera involuntaria? Pero es que Levítico está escrito para cristianos. La audiencia es creyente, porque el creyente verdadero pecamos involuntariamente. Ahora, no nos exime. Es que yo no lo sabía. Uno tiene que pagar las consecuencias y, digamos, resarcir el daño. Si yo debo y me convertí al cristianismo, que ya me perdonó Dios, ya no voy a pagar. No, ya me convertí al Señor, tengo que pagar mi deuda. ¿Sí o no? No, si Dios ya me perdonó todo, si perdonó la deuda tienes que pagar, resarcir el daño. Pero Levítico dice, cuando alguno pecare por descuido, o sea que el creyente verdadero peca, pero no de manera deliberada. No de manera deliberada. Pero esto que está diciendo el capítulo 4, está diciendo es imposible que una persona que peque de manera deliberada, no hay arrepentimiento, no hay perdón, porque es a conciencia, es con toda osadía, con total atrevimiento. Y en este texto específico son judíos que fueron testigos de la luz del Evangelio, participaron del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, no creyeron en Dios, no entraron a la tierra prometida, no creyeron que Dios podía proveer agua para su sed. Así que este pastor hace una pausa. Dice, yo no puedo enseñar más acerca de la profundidad del sumo sacerdocio, porque tengo dos grupos acá, uno que es perezoso y uno que no se han arrepentido. Déjeme leerle algo textualmente. Si una persona familiarizada con las enseñanzas elementales acerca de Cristo peca deliberadamente, es imposible su restauración por medio del arrepentimiento. Donde vemos un caso muy claro, es el caso de Judas. Pecó deliberadamente. ¿Qué Judas no vio todo lo que hizo Cristo? 3 años y fracción degustaba del mismo plato. Degustaba. Escuchó el sermón del monte. Escuchó las parábolas de Cristo. 3 años durmiendo, conviviendo. ¿No acaso gustó de la luz, del don celestial? Participó de la buena palabra de Dios hablada por Cristo, pero pecó de manera deliberada. Rechazó al dador de la vida. Y no hay manera de que Judas se arrepienta, porque es un pecado deliberado. Esto se conoce como la apostasía. La apostasía consiste, escuche bien qué es apostasía. Apóstata no es el creyente que deja a Cristo. Apóstata es el incrédulo que tiene la dicha de la iluminación, de saber todo de la palabra de Dios y le da la espalda. El apóstata es un incrédulo. Consiste en la incredulidad, y escúchelo bien, por el endurecimiento del corazón.
Y la incapacidad no puede arrepentirse y peca a propósito y peca en la práctica de manera abierta. Claro, esta es una carta de advertencia, una alarma roja a la congregación judía. Mire, la pereza se perdona, gracias a Dios. La falta de madurez se perdona y el Señor es posible, claro. Dios produce el querer como el hacer. Dios va a producir en ustedes y en mí, nos puede avivar de ser perezosos, ser activos. Y si estamos en un estatus de estancamiento, nos puede ayudar a avanzar a la madurez. Ahora, lo imposible es que si alguien acá ha escuchado el Evangelio, oye el Evangelio, pero se endurece y permanece y de manera deliberada rechaza y le da la espalda, dice es imposible. Porque es de manera deliberada. Por eso insistentemente el Señor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es que llama porque esta apostasía podría darse en la iglesia. Gente que pudiera venir a la iglesia, decir que es cristiana, bautizarse, tener un cargo en la iglesia quizás, y usted lo ve después de algún tiempo que ya se dice que no es cristiano. En las redes sociales está de moda que de Hillsong ya no es cristiano el principal vocalista. 1, 2, 3. Que fulano de tal ya no es cristiano. Apostataron. Que el autor de un libro maravilloso, le dije adiós a las citas amorosas, Joshua Harris, que hizo unos 3, 4, creo que 2 bestsellers. Resulta que ya no es cristiano. Se llama apostasía. ¿Sabe cuál es acá la apostasía? Que nunca fueron creyentes. Son 2 grupos que les está dirigiendo esta carta y este mensaje, el predicador, el pastor. Conoce a la gente. En Números capítulo 15, versículo 30 y 31, Dios dice, todo aquel que peca desafiantemente, ya sea nativo o extranjero, blasfema contra el Señor, y tal persona debe ser cortada de su pueblo. ¿Qué otro ejemplo tenemos en la Biblia? Tenemos el ejemplo de Caín. Pecó de manera deliberada. Pecó de manera, como dice Números, desafiantemente. Mató a su propio hermano. Pecado deliberado. ¿Quién no escuchó la palabra del Señor? ¿Quién no participó del don celestial? Sí, pero de manera desafiante pecó. Mateo capítulo 12, versículo 32, y cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y esta blasfemia que habla es este pecado de manera deliberado. Saber del Evangelio, incluso ser en algún momento dado, de alguna forma parte del Evangelio y darle la espalda al Evangelio, es apostasía. Pero eso me habla de que nunca, jamás creyó ni se arrepintió. Jamás. Y este pecado no tiene perdón de Dios. Hebreos 10, 26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, un pecado deliberado, abiertamente, no queda más. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue que desechado.
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué buen ejemplo acá da Hebreos capítulo 12, citando a Génesis. ¿Usted se acuerda de Esaú? Perdió su bendición. ¿Por qué la perdió? Porque despreció, desestimó su bendición de ser primogénito. ¿Por qué lo cambió? ¿Por un plato de qué? Es un pecado deliberado. O sea, no me interesa la bendición. Yo tengo hambre. Dame la lenteja que hiciste, está caliente. Dame 3 tortillas. Bueno, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Es mi versión. Dame un francés y 3 tortillas. La lenteja está buenísima. O sea, por un plato de lenteja, aunque tenga plátano macho de ahí, Tabasco, así le llaman. No sé cómo se llama científicamente, pero aunque tenga lo que tenga, o sea, un plato de lenteja por la bendición de la primogenitura, es un pecado deliberado. Y después vemos a Esaú llorando amargamente. O sea, ahí vamos entrando al final. Aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Dios había bendecido a Jacob. Bendijo a Jacob. Y no hay bendición para mí. Dice Esaú, bueno, te voy a dar una bendición, tú lo vas a servir, esa va a ser tu bendición. Pero despreciaste de manera deliberada, a sabiendas que ahí estaba la bendición, lo cambiaste por un plato de lentejas. 30 piezas de plata, Judas vendió al Hijo de Dios. 30 piezas de plata. El valor de 30 piezas de plata vendió a Cristo. Pecado deliberado. Pecado deliberado. Sabía del Señor quién más que Judas. El famoso Demas que abandonó a Pablo era misionero. O sea, decimos, pero ¿cómo es posible un misionero? Dice Pablo según Timoteo 4:10, dice acá, porque Demas me ha abandonado amando. O sea, fíjate bien esto, amando a este mundo. Demas, que era misionero, fue misionero, amó más a este mundo. O sea, por las cosas de este mundo, Demas dejó de ser misionero. Apostató. ¿Y qué ha pasado con los que hoy en día vemos como Joshua Harris, como los de Hillsong y cualquier otra persona, o incluso acá de casa, que un día estuvieron acá quizás sirviendo o haciendo X o Y y ahora no tiene nada que ver con el cristianismo? Apostataron. Es posible que Dios quite nuestra pereza, sí. Es posible que Dios nos ayude a avanzar a la madurez, sí. Pero Dios no va a permitir que una persona peque de manera deliberada y no ha pasado nada. Dice, es imposible, imposible. El versículo 7 y 8 nos resume esto que estamos diciendo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Tenemos 2 escenarios, 2 audiencias. Cae la lluvia, sale el buen producto y da fruto, pero la misma lluvia hace que salga hierba que no sirve para nada, que solamente está esperando a que se queme. La audiencia que está hablándole el autor es una audiencia de 2 grupos en la iglesia. Una iglesia que comienza a ser perezosa y ese, digamos, es parte, ese es el efecto, pero la causa, escuche bien la causa, porque si a mí me da flojera, ese no es el problema. El problema es a nivel corazón. ¿Por qué me da flojera las cosas del Señor? Ojo con esto. Por eso si oyeres hoy su voz, y es para todos nosotros, hermanos, no nos endurezcamos. Porque si nos da flojera es que ya tenemos problema a nivel corazón. Si a nosotros nos empezamos a bajar de nivel, ya no tenemos la pasión por el Señor, la pasión por servir a Cristo.
tenemos problemas en el corazón. Acuérdense Apocalipsis. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, si oímos la voz del Señor, mire, si escuchamos que el Espíritu Santo nos habla, no endurezcamos nuestro corazón. Señor, ayúdame, ayúdame. Mire que si el Señor opera a nivel corazón, la flojera se va. ¿Es posible para Dios? Sí. Es gracia, Dios puede quitar la pereza que hay en nosotros. La desidia, la indiferencia, Dios la puede quitar. Dios nos puede ayudar incluso a avanzar hacia la madurez, a ir adelante hacia la madurez, a la perfección. No que usted y yo sepamos todo, pero que avancemos un poco más, a lo que es imposible. Y hay que rogar al Señor para que ninguno de nosotros sea alguien que tenga duro el corazón y que recibe bendición del Señor, tiene un trabajo, tiene salud, tiene familia, tiene iglesia, se bautizó, pero su corazón está endurecido como una piedra. Ojalá que esto no suceda con ninguno de los que estamos presentes y están en línea, que no pase, porque si no se rompe la piedra y se convierte de carne, me temo que estaría en el grupo de aquellos que gustaron todo, pero nunca se arrepintieron. Es como la parábola del sembrador, pero un poquito más resumida en este capítulo. Es la parábola del sembrador resumida. Viene la lluvia y da, acá dice la Biblia, cae sobre él, produce hierba provechosa, lechuga, rábanos, cilantro, sandía, melón. Se labra la tierra para eso y da buena hierba, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos recibe también la bendición de Dios, oye la palabra, pero produce espinos. Yo estoy seguro que ningún hermano dice: me encanta espinarme, ¿no? Cuando uno va a la playa, lleva tus chancletas, dice la abuelita, ¿no? Y ya cuando se pincha uno, me lo dijo mi abuelita, típico, ¿no? Vamos a un terreno y nos pica ya un espino. Bueno, dice la Biblia, hay hierba que no sirve, son espinos, son abrojo. Esas hierbas no sirven, no se cotiza en la bolsa de Nueva York. Y usted agarra con su bolsa de hierba, viaja a Estados Unidos, trae, no sirve para nada, cargó basura. Es basura. Sirve para ser quemada. Su fin está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Así que este texto difícil de comprender, que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. Es para este otro grupo que recibe toda la bendición del Señor, pero no haya buena tierra, duro el corazón, dureza y corazón de piedra. Probablemente, dice la vez, imposible, porque si peca deliberadamente, ¿no? Lo que le espera es el juicio eterno. Hermanos, que el Señor utilice este mensaje para tocar nuestro corazón y ser honestos delante del Señor y decir: Señor, la verdad es que sí vengo, pero vengo con cierta pereza, cierta desidia. De veras que el Señor nos perdone. Usted debe ser un maestro ya. Usted debe estar enseñando lo que usted ya sabe de la palabra del Señor a otras personas, pero la pereza, cualquier otra cosa nos distrae. ¿Y quién de los que estamos aquí en un momento dado no ha tomado malas decisiones por falta de madurez? Distinguir lo correcto de lo incorrecto por falta de madurez. Que el Señor nos ayude y ser ese grupo en la iglesia de que digamos: Señor, sí, hay inmadurez, hay pereza, pero dame tu gracia. Animarnos, porque Pablo dice: vamos hacia la madurez, vamos hacia la perfección, y roguemos al Señor que ninguno de los que estamos aquí sea como ese otro grupo que tiene todas las bendiciones, pero de manera deliberada rechaza a Cristo. Allá es imposible que haya
arrepentimiento, porque se hace a modo de Caín, a modo de Saúl y a modo del mismo Judas Iscariote. Que Dios bendiga a su iglesia.